aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, que es de donde se toma la lectura que venimos desde la semana pasada leyendo, hoy nos da como una clave. Parece que fuera como un secreto, pero no es así, porque esto ya tiene que estar conocido para nosotros. Obviamente, quien no haya escuchado nunca el texto bíblico, quien nunca haya tenido la oportunidad de acercarse a las Sagradas Escrituras, pues va a ser un secreto, o a lo mejor haya perdido también la capacidad de asombro, como nos puede pasar a nosotros, y esto sea igual. Como decía mi abuelita, por un oído le entra y por el otro le sale. Pero el texto bíblico es tan contundente que el mismo Pablo hace un resumen. Acá dice: en resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justicia y la vida. Ya sabemos nosotros que por Adán y Eva entra el pecado en el mundo, por un hombre, por Adán, a quien se le había encomendado pues cuidar la casa común, cuidar la creación. En su debilidad y en su fragilidad, él comete la falta y comete el pecado. Y pues por él nosotros arrastramos el pecado original. Pero por otro hombre, el Señor Jesús, entra la gracia, la justificación, la redención de ese pecado y de todos los que nosotros cometemos. En su infinita sabiduría, Dios sabía y conocía todo lo que nosotros íbamos a hacer, porque es la infinita sabiduría de Dios. Y por eso nos regala en su Hijo la redención y el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuál es la situación? Que nosotros primero tenemos que confesarlos. El perdón está dado, pero primero los tenemos que confesar. Y como el perdón está dado, la salvación también. Pero entiéndase bien, que es que muchas veces cuando uno expresa esto, se puede malinterpretar y pensar que ya no tenemos ni que confesarnos, ni que venir a la celebración de la Santa Eucaristía, ni leer la palabra de Dios, ni hacer buenas obras, ni ser misericordiosos, bondadosos, humildes. No. Cristo Jesús pagó
por ti y por mí y por todos. O sea que en el patíbulo de la cruz nosotros hemos sido redimidos y hemos sido salvados. Pero tenemos que cuidar la salvación, tenemos que limpiarla todos los días, tenemos que protegerla todos los días, tenemos que fortalecerla todos los días. Tenemos que metérnosla en lo más profundo del corazón y de nuestra mente para que se vuelva un estilo de vida y no situaciones ocasionales y no situaciones por casualidad o por emocionalidad del ser humano. Hoy estoy en el grupo de oración, hoy soy un santo. Y todo el mundo dice, ay, no, ese padre. Y mañana no estoy en el grupo de oración o no estoy celebrando y me porto como cualquiera fuera de la iglesia. Eso no está bien. Recuerden que durante 2 semanas leímos muy especialmente toda esa crítica fuerte del Señor Jesús a los escribas, fariseos, saduceos y doctores de la ley, donde siempre les decía que eran hipócritas, que eran falsos, que era una generación perversa, precisamente porque no tenían un comportamiento coherente con lo que pensaban, decían y con lo que hacían. Si nosotros ya nos dimos cuenta de eso, ¿por qué nosotros no nos apropiamos de ir? Hermanos, yo no les estoy pidiendo que hagan ustedes milagros. Los milagros los hace el Señor Jesús, siempre y cuando ustedes y yo nos dispongamos para que Él haga el milagro. Entonces nosotros tenemos que hacer todos los días lo posible, concientizarnos todos los días. Yo les he dicho, los psicólogos dicen que en 21 días que uno tenga una conducta repetitiva, se crea el hábito. Entonces, ¿por qué no comenzamos desde hoy mismo a tener unos estilos de vida diferente? Hoy no voy a ser grosero, al menos ahorita, después de que salga de aquí y por 1 hora. Y mañana por 2 horitas. Y pasado mañana por 3. Y así sucesivamente hasta que construyamos un hábito de no ser groseros. Punto. Y así sucesivamente con muchas de las situaciones que tenemos. Hijos, yo les digo, un vicio se desmonta de la misma forma. Un vicio es un acto repetitivo, degenerativo, que va en perjuicio del ser humano. Un acto repetitivo, verdadero, limpio, honesto y transparente, que lleva a construir en el ser humano una virtud. Y por eso es que nosotros, como tenemos un modelo tan especial del Señor Jesús, tenemos que desear, como mínimo, ojo, desear ser hombres y mujeres virtuosos. Ir incorporando en nosotros toda esa parte virtuosa que nos piden las bienaventuranzas, por ejemplo. Hijos, ¿es difícil? Sí, porque a la edad que nosotros tenemos es la edad de la filosofía. Loro viejo no aprende a hablar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy un convencido de que en el Señor Jesús todo lo podemos, todo, porque nos ha dotado de capacidad, dones, carismas, inteligencia, sabiduría, conocimiento, fuerza, salud, vida. Lo podemos todo. Simplemente, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no. Igual, si una persona tuviese
un fortalecimiento y un acompañamiento de la familia y en la parte espiritual, una persona podría salir tranquilamente del vicio. De la misma forma, si yo me fumo hoy 10 cigarrillos y mañana comienzo a fumarme 9 y en una semana me fumo 8 y en 3 semanas me fumo 7 y así sucesivamente, yo voy a llegar a un momento donde mi cuerpo no necesita sino un solo cigarrillo, cuando necesitaba 10. Pero hay que hacerlo, o sea, siempre perseverantes, porque al vicioso no lo podemos juzgar de cualquier vicio, porque el vicioso ya no es consciente y ya no tiene voluntad. Cuando nosotros, por eso hay que cuidar la voluntad y someterla a la voluntad de Dios, para que unida a la voluntad divina, nosotros podamos lograr todo lo que nos proponemos. La persona que es viciosa de cualquier vicio, ludopatía, droga, alcoholismo, de lo que sea, es una persona que ha perdido su voluntad y por la mañana dice, no vuelvo a beber, esto me está matando, y por la noche está feliz tomándose los tragos. No tiene voluntad, pobrecitos, no tienen voluntad. Necesitan ser rodeados de la familia y de médicos y terapeutas para ayudarlos con medicamento y con terapia a ir saliendo de la situación. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos el mejor médico, la mejor familia, la mejor compañía para ir saliendo del pecado y volvernos unos hombres y mujeres virtuosos en el camino de la santidad. Y a eso hay que agregarle una observancia, una perseverancia, que es lo que nos pide el Evangelio hoy, queridos hermanos. Eso es lo que nos dice el Evangelio hoy. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Eso lo hemos escuchado en varias ocasiones. Hijos, si yo no tengo ceñida mi cintura con el cíngulo, esto se me enreda en los pies. El alba se me enreda, la piso y me voy de bruces. Pero si yo me ciño la cintura es porque estoy dispuesto, porque ya me he preparado para poder caminar, para poder andar, subir y bajar, moverse uno. Fuera de eso, ceñirse la cintura en el tiempo del Señor Jesús y en aquel momento tan especial del exilio era muy significativo, porque así era que se tenía que comer el cordero, con la cintura ceñida, listos para salir. Y así fue que se dio todo el proceso del éxodo, de la salida del pueblo de Egipto, con la cintura ceñida. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Que nos debemos de ceñir la cintura y debemos de tener las lámparas encendidas. ¿Recuerdan el pasaje bíblico de las doncellas que fueron necias y las que fueron observantes, virtuosas? Eso es lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros y que nos manda el texto bíblico. Dichosos aquellos a quienes cuando venga su Señor, cuando regrese el Señor Jesús, nos encuentre con la cintura ceñida, con la observancia puesta, que eso es lo que significa ceñirse la cintura, vigilantes, lámparas encendidas para continuar el camino que ya iniciamos en nuestra vida, acompañados del Señor Jesús para llegar al reino de los cielos. Ese es el mensaje, queridos hermanos, que la palabra de Dios hoy nos quiere entregar y que, hijos, yo creo en los milagros, yo no creo en los procesos donde el ser humano
se quiere enfrascar casi que por encima de la voluntad de Dios. Pues muy bonito, pero yo no creo en eso. No vuelvo a beber. No, comience a hacer un proceso. Yo creo en el proceso de los seres humanos, porque los seres humanos somos de proceso. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y entregamos nuestra vida. Normalmente. Es un proceso. Yo creo en los procesos. Tú tienes que tomar la determinación hoy de comenzar un proceso de cambio y de transformación de tu vida a los pies del Señor Jesús, a la luz de la palabra y alimentándote todos los días con el pan del cielo, con el pan de los ángeles, con el manjar de los manjares, con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. En eso creo yo. Y no tenemos que desesperarnos. Vamos paso a paso. Te vuelves a caer, no importa. Te vuelves a parar, te vuelves a poner de pie. Que es que lo que le importa al Señor es el deseo que tú le pongas en perseverar, en mantener la cintura ceñida, en mantener, como decía mi abuelita, los pantalones amarrados, mijo. En perseverar, en querer hacer las cosas, acompañados de la Santísima Virgen María y de San José, con toda seguridad que podemos caminar, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.